Listo. Entonces, ¿para qué se utilizan las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos? Van de la mano, pero voy a empezar solo por las tablas. Previamente en la clase de bases de datos, cuando veíamos filtros, entonces podíamos llegar a, no sé, yo tengo una base de datos como esta que tengo aquí de ventas, o esta que tengo aquí, que es información de Bimbo. Profe, qué pena. ¿Usted está compartiendo pantalla? Miércoles, no, ya, qué pena. No me había dado cuenta que había dejado de compartir, pero bueno, por si acaso ya ahí estaba la pantalla en la grabación, listo. Gracias. Se me pasó. Entonces, yo les decía, yo puedo tener información como esta que tengo aquí. Ese archivo lo tienen ahí en Teams. Aquí tenemos información de clientes, el valor de la venta, quién fue el vendedor, por qué canal se realizó, la calificación que dio el cliente a esa venta. Aquí tenemos información financiera de Bimbo. Entonces, la descripción del producto, la marca, bueno, la segmentación, las ventas, costo de ventas, en fin. Si nos quedamos con lo que hacíamos en la clase de bases de datos, que era algo muy sencillo, de aplicar filtros, ordenar, que hasta cierto punto está bien, es algo muy básico. ¿Qué es lo que se busca con esas tablas dinámicas? Uno, mostrar de la información que yo tengo en cualquier tabla, por ejemplo esta de acá, mostrar la información que necesito. De pronto yo de ahí no necesito el vendedor, por ejemplo, o la calificación que puso el cliente. Eso lo puedo hacer mediante la tabla dinámica sin necesidad de modificar la fuente o la tabla, pues, a partir de la cual creo la tabla dinámica. Porque una cosa es que yo me ponga de pronto aquí a ocultar columnas, a filtrar por valores, lo que sea, y otra cosa que yo deje esa tabla quietica y empiece a trabajar otra paralela como la tabla dinámica. Entonces, listo, puedo ver la información que necesito. Aquí pues tenemos poca información, pero si nos vamos a esta, que tenemos 138.000 registros más o menos, no sé, de pronto yo solo necesito la utilidad o necesito organizarlo por marcas, lo que sea, puede llegar a ser mucho más útil. Y ahí va lo otro, no solo veo la información que necesito, sino la organizo como yo quiero, una vez más, sin afectar la fuente, pues la tabla donde están los datos. Primero, ¿qué hacemos para crear una tabla dinámica? Por ejemplo, yo ahí le doy insertar tabla dinámica. Noten que automáticamente me seleccionó toda la tabla. Si estoy seguro que esa es la tabla, la dejo. Supongamos que no es, o que no me la selecciona. Me voy a ir a seleccionarla. ¿Qué es eso de utilice una fuente de datos externa? Ahí tiene que ver un poco con lo que les mencionaba, no les he explicado, pero les mencionaba la clase pasada, que yo puedo manejar distintos archivos, extraer información de distintos archivos, de distintas fuentes, que
no lo íbamos a ver acá, les dejé el nombre pues de las herramientas de Excel, por si ven que lo necesitan, les llama la atención, lo que sea, porque pues eso sí sería más que una clase, serían varias clases. Pero por lo pronto no vamos a tomar datos de una fuente externa, ¿no? Lo vamos a tomar del mismo archivo. Aquí yo selecciono si lo quiero en una hoja nueva, o por ejemplo aquí yo le voy a dar que me lo coloque acá. Ahí sí, ¿de qué depende? De cómo les guste trabajar. A mí me gusta colocarla en una nueva hoja. Bueno, depende de cómo les guste trabajar, pero también de cómo lo necesiten. Y ahí va un poco, no sé, si yo estoy en un cargo de analista, puedo tener un jefe que siempre me piden una nueva hoja, de pronto un jefe, o de pronto tengo un jefe a quien no le interesa, y por ejemplo yo estoy acostumbrado a colocar la tabla dinámica justo al lado de la que estoy trabajando, y entonces no voy a tener problema, pero eso no es más que la ubicación donde me va a mostrar el resultado. Pero en este momento se lo voy a pedir en una nueva hoja de cálculo. Con esta parte no nos vamos a meter en este momento. Ya, seleccioné la tabla y le digo dónde la quiero y aceptar. ¿Dónde es que está? Perdón un momento. Listo. A veces cuentan con una versión bastante antigua de Office y no se los muestra así. ¿Dónde fue que me fui? Se los muestra así. Entonces eso, tal como decía ahí, no sé si vieron, aquí en opciones, en mostrar, yo habilité la casilla de diseño de tabla dinámica clásica, pero clásica de hace mucho. No va a ser el caso de ustedes. En este momento les estoy explicando con una versión que lo muestra así. Pero sí es importante que lo sepan. De verdad, a veces hay personas que de pronto son muy buenos y llevan años trabajando con tablas dinámicas, pero por lo mismo que llevan mucho tiempo trabajando con tablas dinámicas, se acostumbraron a tener los datos organizados de cierta manera, llegan a una versión de Office que se los muestra de esta manera y se pueden confundir. Entonces sí es importante que sepan que, bueno, si es una persona, sean ustedes otra persona, que se acostumbraron a la vista clásica, lo pueden seguir trabajando así. Aquí diseño tabla dinámica clásica, y se los va a mostrar así. Es exactamente lo mismo, pero bueno, ya es más algo visual. Por lo pronto lo voy a dejar no vista clásica, sino así.
No sé si lo estén haciendo, voy a suponer que sí. Voy a esperar un momento. Yo estaba observando. ¿Cómo hizo para abrir lo de la dinámica? Porque yo solo encuentro en mi Excel algo que dice gráficos dinámicos, pero no sé si es lo mismo. Creo que Bueno, no lo es. aquí, perdón, ¿en dónde es que está? Aquí. En insertar Sí, estoy ahí. y ahí me sale tabla dinámica. Ah, está por allá. Eso. Después nos metemos con gráfico dinámico, pero por lo pronto tabla dinámica. Y hago una aclaración mientras lo van haciendo. Si ustedes tienen claro tabla dinámica, gráfico dinámico, no van a tener ningún problema. Ya van a ver que es nada. Desde que yo creé la tabla, el gráfico me lo crea automáticamente. Pero si yo no tengo ni idea cómo usar las tablas dinámicas y me piden un gráfico dinámico, puede que sea algo sencillo, pero simplemente no sé. Listo. Regálenme un minutico y ya vuelvo. Mientras. Hola, ma. Está bien, gracias. Los casos yo los tengo mañana. Nosotros estamos inscritos hoy en la piscina el viernes por la mañana. Pues quisieras que te traigas a las de si no te quieres quedar, si eres mi hermana en la piscina por la tarde. Pero pues yo sí no puedo venir. Sea cuando sean los fines, a veces sí, pues, nuestra reserva para ti, la semana. Bueno, creo que ahí no hay preguntas, pero igual, ¿tienen alguna duda? No he empezado a construir la tabla. Apenas seleccioné los datos, que en este caso son estos de acá, para empezar a crear mi tabla dinámica. ¿Preguntas hasta ahí o sigo? No, señor. Bueno. ¿Qué encuentro a mano derecha? Los encabezados, estos que tengo acá, para añadir a la tabla dinámica lo que yo quiera y en donde yo quiera. Aquí abajo selecciono donde lo voy a agregar. Ya vamos a ver qué es cada uno, qué opciones tengo. Importante, antes de, yo no sé si lo han hecho, si les ha pasado, a veces hay personas de pronto por desconocimiento o a veces porque no hay una instrucción clara. Ejemplo, yo aquí tengo varias veces el cliente o tengo varias veces el vendedor y empiezo. ¿Qué bueno? ¿Cómo, Cristian?
No, perdón. Tranquilo. Y empiezo a diligenciar no una tabla, sino, no sé, voy a colocar algo, ejemplo. Vendedor, Juan Pérez. Cliente, no sé, supongamos que son estos tres. Pero empiezo a dejar espacios, no sé, de pronto aquí así. A mí me tocó una vez, porque entonces quiero mostrar por vendedor, cuáles son los clientes, los valores de las ventas, y el punto es, no tengo la información organizada como aquí, que listo, puede que se repita el vendedor, puede que se repita el cliente, pero no importa. A mí me ha tocado en ocasiones dar asesorías laborales, no académicas sino laborales, en que llegan a tener bases de datos de este tipo. Les voy a mostrar una. Espérenme un momento. Esto que ustedes ven acá era un tema laboral. Primero, viene de varios archivos, no uno solo, sino varios, porque tenían aparte cada municipio, para cuando necesitara, trabajar en X municipio, abrían ese archivo. Y no lo tenían así a manera de tabla, sino entonces tenía por un lado, debajo un montón de espacios, algo así como un árbol, lo cual es muy difícil para trabajar. De lo primero que tuve que hacer en su momento fue consolidar toda la información que queda organizada. No me importa si se repite algún dato, algún causante, alguna entidad. Si nos vamos acá, no importa que se repita el nombre del cliente, el nombre del vendedor, porque a veces, sobre todo en temas operativos, ni siquiera financieras, me encuentro con personas que de pronto no tienen una formación fuerte, y hacen todo muy manual para que se vea bonito. Yo les digo, déjenlo todo en una tabla. No importa si no se ve bonito, después nos ocupamos de que se vea bonito mediante ¿qué? Tablas dinámicas. Vamos a ver qué pasa si yo coloco aquí en filas vendedor. Me va a mostrar acá todos los vendedores que tengo, no me lo está repitiendo. Entonces, si yo quería mostrar manualmente algo como esto, que este vendedor tiene estos clientes, que no sé, que tengo, ejemplo, dejo un espacio, aquí otro vendedor, y supongamos que ese vendedor tiene estos clientes. En vez de hacerlo manualmente, voy alimentando una base de datos uniforme, y en la tabla dinámica lo puedo hacer. Ya ahorita le seguimos agregando datos. ¿Qué pasa si yo no los pongo en filas sino en columnas? Me muestran los mismos datos, pero organizados de otra manera. Que va un poco lo que yo les digo. Yo puedo colocar la información que necesito y como yo la quiero. Supongamos que yo quiero ver las ventas, o quiero ver por vendedor, por canal. Fíjense que ahí voy creando una tabla, cada vendedor por cada canal, cuántas ventas, si yo me salgo de la tabla dinámica, desaparece automáticamente, me paro y ahí aparece. ¿Qué pasa si yo le agrego ventas aquí a valores? Fíjense que de esta tabla que yo tenía acá, estoy mirando
cada vendedor cuánto vendió por cada canal. ¿Modifiqué la información que tenía acá? No. Que no quiero este dato, lo quito. Fíjense que lo quité y se lo agregué y automáticamente me lo agregó aquí abajo. Puede pasar, entonces me muestra de cada vendedor por cada canal las ventas. Que no lo quiero así, lo quiero así. O es más, aquí me muestra cada vendedor por cada canal. ¿Qué pasa si yo coloco vendedor abajo? Me muestra por cada canal, cada vendedor, cuánto vendió. Y noten que yo lo único que he hecho es jugar con la información que tengo acá. Vamos a ver qué pasa si yo quisiera mostrar algo como lo que tengo aquí, por cada vendedor, los clientes. Entonces voy a quitar canal, supongamos que ya no quiero las ventas. Voy a colocar cliente aquí abajo. Ahí tengo lo que yo les dije que algunas personas hacen aquí manualmente. Cuando yo puedo dejar una base de datos muy bien organizada, uniforme, sin espacios, no importa, se repiten los datos y a partir de esa base de datos puedo obtener muchísima información. Voy a seguir por lo pronto con la de ventas, con canal, como lo tenía así, para seguir explicándoles algo. Y notarán que, y eso sí se los digo, si nunca han utilizado tablas dinámicas, el concepto como tal de cómo se crea una tabla dinámica y cómo muestro la información realmente es sencillo. Ya va el yo, qué tan hábil soy para manipular la tabla dinámica, que créanme que eso no se da con una clase, es más, ni siquiera necesitan muchas clases, pero sí práctica y práctica y práctica. Ustedes pueden ver un tutorial, no sé, de media hora y es suficiente para entender el concepto. Claro, hay funciones adicionales que se pueden hacer con tablas dinámicas, que pues ya es adicional, pero estoy hablando de lo básico, de cómo selecciono los datos, cómo creo, inserto la tabla dinámica y empiezo yo a mostrar la información. Esa parte realmente sencilla y sí requieren mucha práctica. Por ejemplo, del taller, yo les puedo decir que el taller, alguien que ya tenga experiencia en tablas dinámicas, no sé, será un taller para hacer en 15 minutos. De pronto alguien que no tenga experiencia con tablas dinámicas y que le cueste trabajo, voy a suponer 2 horas, pues, que de pronto intenté, pero va a ser un poco prueba y error, ejemplo, no, tenía que colocar aquí los clientes, no, ahí no iban acá, no va el cliente, lo voy a quitar. A eso me refiero con que de pronto se demoren un poco más, con ese prueba y error que es muy normal. Me atrevo a decir que no va a haber una persona que de primeras le expliquen tablas dinámicas y, mejor dicho, nunca tenga que pasar por ese proceso de prueba y error de qué pasa si coloco esto aquí, qué pasa si coloco esto acá. Claro, la explicación y la teoría es importante,
pero en este tema en particular es mucho práctica. Regálenme un minuto, no sé, supongo que han estado colocándola, han estado de pronto haciendo un poco lo que yo estaba haciendo de prueba y error. Regálenme 2 minuticos, ya vuelvo y sigo con otra parte de la explicación. Sí. Papá, y no nos vamos en el carro. Bueno, si han estado mirando prueba y error o no. Pues yo creo que no lo veo tan complejo. Y lo que les digo, realmente no es complicado. Siempre que lo explico, pues no sé, es como de las primeras cosas a las que tengo que enfrentarme, a que muchos llegan de pronto como con ese susto de tablas dinámicas y es muy sencillo, solo que sí es muy útil y por eso casi que siempre, sobre todo en cargos operativos y de analista, preguntan de tablas dinámicas. Ya en cargos más gerenciales no tanto. ¿Por qué? Porque uno en cargos más gerenciales pues tiene su equipo de analistas que uno les dice hágame esto, entrégueme la información y ya va el yo cómo interpreto la información y qué decisiones tomo. Resulta que yo aquí puedo pedirle que me muestre la suma, el promedio, la cantidad. ¿Cómo lo hago? Verán que a todo lo que yo coloqué acá hay una flechita. Voy a darle clic en esa flechita y clic en configuración de campo. Entonces primero puedo cambiarle el nombre. Eso ya es más, no sé, visual. Aquí que me ponga la suma, el recuento, el promedio, el máximo, el mínimo, todo lo que ven ahí, la variación, desviación. Muy común es, pues depende
tipo de información que estoy manejando y para qué la quiero, el total, ¿no? Quiero ver cuánto vendieron, el recuento también es muy útil, en fin, depende. Entonces quiero ver, ¿no? El que más vendió fue Julio Benavides en este caso. Los que menos ventas hicieron, Edgar Benítez. Profe, ¿cómo es que sacó esa opción? Le di clic ahí en ese triangulito que está hacia abajo y configuración de campo de valor, clic izquierdo. Ahí igual que quiero ver cuál fue la máxima venta. Entonces, por ejemplo, la máxima venta pues que hizo en cada canal fue de 5.500 la máxima, mientras que de 10.000, 7.000. No sé, aquí les estoy mostrando algo más de tipo comercial. Con base a eso entonces es que se empieza a revisar. Este es el vendedor estrella, este es el que no, para el tema de comisiones, incentivos. Profe, una pregunta. Sí. Cuando usted lo hace con promedio, ¿esos datos en qué los representa? Es que no me queda ahí claro. Este promedio, en este caso, por ejemplo, Edgar Benítez, lo cojamos por acá, cojamos las ventas de Edgar Benítez y del canal internet, por ejemplo. Si yo promediara estos datos, si yo saco el promedio, llego a 3.050, que es lo que me está mostrando acá. O sea, tomó las ventas que realizó cada vendedor en cada canal y me lo promedió. Lo mostró en cada canal porque yo se lo pedí por canal, pero también me puede mostrar el promedio total de todas las ventas que hizo cada vendedor. El promedio de por ejemplo, fue 3.480. De seguro tuvo ventas mayores, ventas menores, pero fue el promedio. Es curioso que creo que el que más ventas tenía era Julio Benavides. Perdón, le doy aquí recuento. ¿Cuál era? Sí, Julio Benavides era el que más ventas tenía y el que tiene ventas por mayor valor también. Pero si me voy al promedio, no es el del promedio más alto. Incluso que era el de ventas más bajas, de la mayor venta de 5.000, aún así tiene un promedio mayor que de acá, por ejemplo. Incluso hay varios por encima de ese, Pero si yo, por ejemplo, lo dejo así, no está por canal. No sé, de aquí. Juan Pérez. Pues ahorita no los voy a seleccionar todos porque son 52. Pero si yo me voy a seleccionar todos esos datos y hallar el promedio de Juan Pérez, debo llegar a 3.419.
Ahí ya no me lo está promediando por canal. ¿Por qué? Porque yo quité el canal de la tabla dinámica. Voy a volvérselo a agregar. Voy a quitarle aquí el filtro. Listo, este sin filtro. ¿Qué más puedo hacer por configuración de campo? Entonces, por ejemplo, ahí si yo me voy a formato de número, ok, entonces lo quiero ver con separador de miles, no sé, sin decimales o con un decimal. Un poco más organizado, y ojo que no estoy afectando la configuración de número de la fuente, sencillamente de la tabla dinámica. Ya depende de lo que yo esté utilizando, cómo lo quiero colocar, generar número, bueno, por fechas, cancelar por lo pronto. No sé, voy a dejar la suma. Le voy a colocar total ventas. Que me lo muestre así. Supongamos que quisiera ver no las ventas, sino, no sé, quiero ver la calificación del cliente. Si estamos hablando de la calificación que le dio el cliente, que nos vamos a, no sé, estas calificaciones supongo que serán de 0 a 5, ¿sí? Mínimo 1, máximo 5. Pues a mí no me interesa ver la sumatoria, me interesa ver el promedio, que es un poco lo que les decía, depende del tipo de información, de lo que yo busque, depende si le pida suma, promedio, que me haga el recuento. Aquí no me interesa que me sume la calificación, voy a irme al promedio, no sé, voy a darle solo promedio calificación. Le voy a colocar con un decimal, bueno, separador de miles igual no hay. Entonces ahí tengo, no sé, ahí pueden mirar uno, Edgar Benítez, en general en la venta por teléfono lo están calificando mal. Hace unos seguimientos a esa persona, pues bueno, todas las decisiones que uno tenga que tomar. Con Gustavo Acuña, por ejemplo, es presencial, no le va tan bien en la calificación, en promedio, ¿no? Por supuesto tendrán 5, tendrán 1. Pero si nos vamos al total, pues al promedio total, pues todos están entre 3.1 y 3.3. Pero aquí ya puedo irme por canal y mirar, aquí sí funciona, aquí no funciona, aquí le va mejor, aquí le va peor. Si me guío por la calificación del cliente. Yo puedo aplicar filtros. Este no lo hemos utilizado. Y en este momento voy a añadir a filtros los clientes.
Si yo añado los clientes, ¿qué pasa? Y ahí automáticamente me pone todas. Lo que yo coloqué acá, efectivamente así me va a mostrar la información, pero resulta que yo puedo ver, así como tengo la información de cada vendedor por cada canal, ejemplo, algunos clientes específicos. Entonces, no sé, miremos con Adrián Rivera y me va a mostrar solo la información de ese cliente. Entonces ese cliente tuvo ventas por parte de estos 3 vendedores. Bueno, si estoy mirando la calificación, pues mejor dicho, solo le fue bien con Pedro y tuvo ventas por internet y presencial. No sé, selecciono aleatoriamente por los 3 canales y solo le fue bien por internet, presencial y por teléfono no mucho. Ya tuvo más ventas, le fue mucho mejor presencial, por teléfono no, por internet uno sí, uno no. Solo tuvo por internet, por teléfono, y en general le fue bien según la calificación que dio el cliente. Puedo ver también igual la sumatoria, el promedio de ventas, de calificación. Puedo seleccionar varios ítems, entonces aquí seleccionar varios elementos. No sé, supongamos que voy a colocar estos 3. De esos 3, aquí me está promediando, o si le coloco suma me va a sumar lo que yo le coloque, pero de esos elementos que yo seleccioné no me va a discriminar: esto corresponde a este corresponde a esto corresponde a este. No, todo conjunto, pues. De pronto en temas de clientes, como lo estoy haciendo ahorita, no es tan útil. Ya nos vamos a ver con la otra tabla. ¿Qué pasa si por ejemplo estoy manejando ciudades, marcas, en fin, ya distintos aspectos por los que uno suele agrupar? Entonces, ¿qué me interesa? Toda la zona central, entonces voy a seleccionar Bogotá, distintas ciudades. ¿Qué me interesa? La zona Caribe, selecciono distintas ciudades. Ahí por los filtros, fíjense que sigo mostrando la tabla dinámica como era, pero me voy específicamente a cierta información. Voy a pasar a esta de acá. Este de acá es parte de una prueba de selección en Bimbo para el cargo de analista de planeación financiera de Latinoamérica. Aquí, por ejemplo, se están vinculando datos entre Access y Excel. Aquí no vamos a ver Access. Sin embargo, sí les sugiero que le peguen una revisadita. ¿Por qué no vemos Access? Normalmente no puedo asumir que todos tienen Access, aunque tienen acceso por cuenta de pues de la cuenta del correo de la universidad. Pueden descargar también Access, pero no todos lo hacen, entonces por eso no lo explico. Pero se pueden vincular datos entre Access, que es un software para administración de bases de datos. Ya ha perdido fuerza por las distintas herramientas que ha implementado Excel, pero aún así a veces se utiliza.
omitan esa parte de access, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, creen una tabla dinámica en Excel con origen de datos de access, omitan la parte de access, creen una tabla dinámica en Excel y muéstrelo en forma de estado de resultados. Ya pasamos a ver ese punto. Señala en verde los productos que tienen utilidad positiva y en rojo los productos que tienen utilidad negativa. Estamos hablando de formato condicional, que ya lo vimos. Bueno, eso ya genera una presentación en PowerPoint a la gerencia donde muestre los productos más rentables y en qué segmento debe enfocar su estrategia para que sea más rentable la marca Bimbo. Aquí es una combinación, este punto en particular, de conocimiento financiero y de conocimiento Excel. ¿Por qué de conocimiento financiero? Porque pues hay unas celdas que están vacías y por supuesto debo hallar los resultados. ¿A qué es igual mi utilidad bruta? Pues a mi venta neta menos costo de ventas. Yo suelo incluir lo que son comisiones dentro del costo de ventas porque va dependiendo de la venta. Ya habría que saber más en detalle cómo lo está manejando la empresa. Algunos incluyen esas comisiones debajo de la utilidad bruta. Tengo mi utilidad bruta, ¿a qué es igual mi utilidad operacional? Pues a esa utilidad bruta menos los gastos de publicidad, menos los de administración, menos depreciación y amortización y menos los gastos de distribución. El EBITDA, que es la utilidad antes de intereses, depreciaciones, intereses, impuestos, depreciaciones, amortizaciones. Entonces yo tomo mi utilidad operacional y como a esa utilidad ya le resté depreciaciones y amortizaciones, pues se las sumo y ahí llego a mi EBITDA. Todavía no me estoy metiendo con tabla dinámica, estoy completando la información. Contribución marginal o margen bruto, ¿a qué es igual? A mi utilidad bruta sobre mis ventas netas. Pero debo tener cuidado porque, por ejemplo, voy a arrastrarlo solo hasta acá. Resulta que aquí yo tuve ventas netas negativas y tuve utilidad bruta negativa. Estoy teniendo pérdida. Si yo hago esa operación así nomás de utilidad bruta sobre venta neta, me queda menos sobre menos más y aparentemente tuve una contribución marginal del 94%, cuando eso es falso. No fue así. Entonces yo debo condicionar. ¿A qué se deben estas ventas netas negativas? Necesitaríamos más información, pero en un principio podemos suponer que son devoluciones. Devoluciones que hicieron, se reversan las comisiones, en fin, hubo varios reversos ahí. Siempre en esas ventas netas, costo de ventas es 0 y se reversan comisiones. Entonces no me sirve dejar eso así. Vamos a colocar una condicional, por ejemplo, que si la venta neta es mayor o igual a 0, entonces ahí sí que me coloque la utilidad bruta sobre la venta. Pero si no, no sé,
me coloque no aplica, por ejemplo. Ahora sí. Antes de pasar al cálculo voy a esperar un momento que hagan esto, si tienen preguntas, si necesitan que me paren alguna celda. No entren en... ¿Sí, Cristian? Solamente para ver cómo hizo las fórmulas para sacar las utilidades. No entra en detalle de ciertos conceptos financieros. Uno, porque no es tema de la asignatura. Algunos ya los debieron ver en contabilidad, el tema de la utilidad bruta, la utilidad operacional, contribución marginal de pronto, y si no, pues en análisis financiero, que no es más que la utilidad bruta sobre las ventas, pero en este caso particular debía condicionarlo. El EBITDA de pronto lo vieron, si no en corto plazo, en corto y en largo, con distinto enfoque. De manera resumida, para este ejercicio es la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Es decir, una utilidad sin restarle todo eso. En la utilidad operacional yo estoy antes de intereses e impuestos. No he restado intereses, no he restado impuestos, pero si ya le resté depreciaciones y amortizaciones, entonces lo que hago es volvérsela a sumar. Regálenme un segundo mientras... ¿En qué necesitan que me ubique en otra casilla para verificar? Sí, una utilidad operacional. Listo. Y ya. Gracias. Nos vamos. Papá, quiero ir al cine. Jugar no sé, no. Porque estoy en clase. Listo, ¿necesitan que me ubique en otra? Sí, en la de contribución margen y ya no, creo que también. Listo, ahí está la de contribución marginal. Y por si acaso la de EBITDA no es más que utilidad operacional más depreciación y amortización. Bueno, ya tengo la tabla completa. Voy a hacer lo que me piden aquí, crea una tabla dinámica en Excel con origen de datos, bueno, no lo voy a hacer con origen de datos de Access,
y muéstrenlo en forma de estado de resultados. Entonces, primero pues necesito la tabla dinámica de esto. Lo puedo seleccionar de una vez. Aquí un momento que me quedó un error. No me he dado cuenta. Dividido 0. Ok, porque hay algunas que tienen venta de 0. Y yo le coloqué mayor o igual. Entonces solo le voy a dejar el mayor. Con eso, cuando la venta sea igual a 0, pues me coloca no aplica. Eso, listo. No me había dado cuenta que habían ventas de 0. Y claro, si divido entre 0 me saca error. Pero ya. Voy a hacer lo que hicimos ahorita. Insertar tabla dinámica. Automáticamente me selecciono eso. Si no, pues voy y lo selecciono. Le voy a pedir una nueva hoja de cálculo. Y listo. Me lo pide como estado de resultados, ¿cierto? ¿Cómo lo puedo colocar como estado de resultados? Bueno, supongo yo necesito aquí las ventas, pero no me lo coloco. ¿Qué pasa si coloco ventas y costo de ventas? Tampoco. Entonces, ¿qué pasa si coloco aquí las ventas y el costo de ventas? Pensé que primero me colocó lo que fue la suma de ventas, del costo de ventas, y me colocó aquí algo que dice valores. Pero se lo va a colocar así. Y ahí me va mostrando. Regálenme un momento, por favor. Ahí ya puedo tener ventas, costo de ventas. No sé, le va a restar también las comisiones. Entonces, por ejemplo, aquí le va a colocar que este se llame ventas netas, la suma, sí, pero entonces quiero que me lo coloque con separador de miles. A este de costo de ventas, entonces le va a colocar que me la muestre menos costo de ventas igual suma, número, separadores de miles. Allá ya va quedando más bonito. Igual acá, entonces le voy a colocar que me coloque menos comisiones, suma, número, separador de miles. Eso me da igual a la utilidad bruta. Y así hasta llegar a la utilidad operacional. Bruta. Y así puedo llegar hasta el final. Que estoy partiendo de toda esta información.
de una tabla enorme donde estaba discriminado por producto, por marca, ¿m? De cuánto fueron sus ventas, su costo de ventas, en fin. Para llegar a mostrar el estado de resultados de toda la empresa. Hay un tema que no tiene que ver con tablas dinámicas, pero en este momento me sería muy útil. Por ejemplo, pedirle que me muestre eso, pues como son cifras tan grandes, que me lo muestre en millones. Entonces, aquí en formato de número la voy a pedir personalizada. Creo que ya se los había explicado, si no, pues se los explico. Aquí me va mostrando cómo va quedando. Si yo coloco número, los que sea, me lo va a mostrar el número sin separador de miles, nada. ¿Qué pasa si yo coloco número punto? Me desapareció 3 números, es decir, me lo está mostrando en miles. Le pongo otro punto, me desapareció otros 3 en millones y así sucesivamente. Lo quiero mostrar en millones, entonces ya sé que pongo número punto punto, pero quiero que me lo muestre con separador de miles. Entonces debo tener claro que para que me muestre separador de miles sería número punto número, ahí me lo está mostrando con separador de miles. Ok, entonces para que me lo muestre con separador de miles y expresado en millones, entonces le coloco número punto punto, por ejemplo, y aceptar. Le voy a colocar que es ese estado de resultados, no sé, cifras expresadas en millones de pesos colombianos, para ponerlo más bonito, pues. Y así lo podría hacer con todas, ¿no? Pues si lo va a colocar todo en millones, tendrían que ser todas y no solo una. Esto ya es adicional, pues. Pero a mí me resulta muy útil trabajar a veces en miles, en millones, cuando uno tiene cifras grandes. Por ejemplo, hay algo que se acostumbra a hacer en casi todas las empresas, mostrar los resultados efectivamente en los estados financieros en miles, en millones, depende del tamaño de operación de la empresa, y está bien, resulta más cómodo para leer, mucho mejor visualmente. El pero es que muchas veces no es solo un tema visual que yo muestre 35.622 millones, sino que desde la contabilidad empiezan a registrar todo en miles y a veces llegan a haber pequeños errores en aproximaciones, a diferencia de si yo trabajo toda la información como viene, ejemplo, como la tengo acá, que listo, llego a cifras enormes de 35.622 millones, pero yo no modifico la información aquí, entonces voy a expresar todo esto en miles o en millones. No, la modifico en el informe que voy a trabajar, y aquí solo se está modificando visualmente. Incluso desde acá, supongamos que quisiera
supongamos, voy a colocar todo en miles, sin necesidad de hacerlo operativamente, lo hago solo visualmente. Igual le doy la configuración aquí, que me muestre separador de miles y que me muestre todo en miles. Entonces ahí me mostró 540.000, 23.000, bueno, lo que sea, pero es solo visual. Si yo le doy F2, ahí está el número completo, 540.217,68, pero visualmente le pedí que me mostrara todo en miles. No me interesa tenerlo en miles, solo para mostrarles, lo voy a dejar como estaba. Como ustedes lo coloquen en la tabla dinámica, es decisión de ustedes. Voy a dejar la cifra completa pues como está acá, o lo voy a colocar en miles o en millones, es decisión de ustedes, o también depende de lo que les pidan. Aquí piden la tabla dinámica, ¿okay? Muéstrenlo en forma de estado de resultados, pero no les especifican exprésela en miles, en millones. Podrían dejarlo así como este de acá y está bien. Ya sería algo más, no sé cómo lo quieren mostrar ustedes, cómo les parece pues que queda mejor. Ya distinto si el ejercicio dijera muéstrela en forma de estado de resultados expresado en millones de pesos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Lo están haciendo? Ahí no terminé, ¿no? Por supuesto haría falta llegar hasta la utilidad operacional. Ya decidir si dejo todo expresado en millones o todo como estaba. No, por el momento no, sí es simplemente comprender cómo mover arrastrar los cositos aquí a las tablas, a los espacios. Y ya igual está el video para para mirar cómo se hace. Listo. Para cerrar, ¿qué hace falta que esté en el video? También el tema de gráficos dinámicos. Ejemplo, supongamos que aquí yo le voy a dar insertar, aquí donde está gráfico dinámico, yo decido si solo gráfico o si gráfico y tabla. Voy a seleccionar gráfico y tabla en una nueva hoja. Tiene el mismo esquema, pero la diferencia es que me va a mostrar tabla y gráfico. Entonces voy a volver a la misma tabla. No sé, que aquí me ponga el vendedor, aquí el canal y aquí las ventas. Lo mismo que está aquí en la tabla está aquí en el gráfico. Ya el manejo que yo le quiera dar al gráfico, por supuesto, va a depender de mi conocimiento en gráficos no dinámicos sino gráficos generales, porque igual yo aquí puedo modificar el gráfico. Cambiar tipo de gráfico, ahí me muestra pues como el más indicado. Ahí me va mostrando cómo sería si yo selecciono otros, en fin, que esa explicación de qué gráficos son pues como los que más utilizamos está al principio del video. Por lo pronto lo voy a dejar igualito, pero entonces fíjense que me va a mostrar un gráfico normal como los que hemos venido haciendo, pero ya depende como yo lo quiera.
entonces por cliente, no por el canal. Igual le puedo aplicar filtro, no sé, le voy a colocar aquí el filtro de cliente. Y no sé, este. Que por eso les decía, el tema del gráfico dinámico no hay problema, siempre y cuando tengan claro el Pasa el tema. micrófono. ¿Cómo, Cristian? Este. Ah, tengo esto abierto. Nada, que en un rato voy a cerrar el negocio, así que no, estar observando. Listo, no, igual ya vamos a terminar, no hay lío. Entonces, Dios lo bendiga, Cristian. Entonces, como les decía, desde que yo tenga claro cómo funciona la tabla dinámica, pues el tema de gráfico dinámico no es más que al darle aquí insertar gráfico y tabla. Si necesito el gráfico y la tabla, si necesito solo el gráfico, pues le doy solo gráfico dinámico. Sugerencia, al principio cuando uno está empezando, si no la tiene clara, ayuda un poco el tener también la tabla, ¿no? Le da a uno como una mayor idea de si cómo está colocando la información, si está bien para el gráfico, ¿no? Pero pueden haber situaciones en que solo necesiten el gráfico, ¿no? Y pues le dan insertar solo gráfico dinámico, les va a aparecer igual como está acá, y pues solo el área donde va a aparecer el gráfico, ¿no? Me voy a mostrarles el taller y con este cerramos. Hay un archivo de Excel, ahí lo van a ver, uno que hemos trabajado de información financiera de pymes para año 2017-2018, y les pido 3 tablas y gráficos dinámicos. Entonces ya saben, insertar tabla y gráfico dinámico, y ahí les digo, muestren esto, por eso digo, no sé, pueden ser 5 minutos en cada punto, incluso menos, o de pronto un poco más mientras se ponen a tantear, no, esto va en fila, esto va en columna. E igual tiene fecha de entrega el 29 de octubre, que nos vemos el 29, 27, el 26 de octubre, 27 de octubre. Ahí empezaremos con un tema que es Solver, pero antes revisaremos si de pronto hay dudas, y si no, pues ahí empezamos con la explicación de ese tema. ¿Listo? Recuerden, taller 6 y segundo examen tienen plazo hasta este viernes. Listo, no sé si tengan más preguntas. Profe, yo una duda, pero es aparte de esto, ¿por qué el parcial quedó como tan temprano en este segundo corte? Listo, ¿por qué? Sé que por fechas, no sé, quizás falten 15, 20 días. Por supuesto, yo debo sujetarme a la universidad. Sin embargo, a mi parecer, se me hace que a veces del último corte queda súper corto. En tiempo lo estoy hablando. A veces no siempre, depende de la asignatura, se me va un poquito antes, a veces un poco más que por tiempos, por temas, procuro que queden iguales. Bueno, a veces iguales, ya se darán cuenta si nos volvemos a ver en otra asignatura. A veces sí procuro cortar en un tema para empezar otro corte, para que no quede como el tema partido,
o a veces para que no queden tantos temas dentro de un mismo corte. Por ejemplo, no sé, si yo lo sigo con el calendario, pues, no sé, casi que estaríamos hablando de este corte de 5 talleres. En el último corte, o un solo taller o meterles más talleres. Entonces procuré distribuir como 3 talleres y examen, 3 talleres y examen, 3 talleres y examen. No es más que eso. ¿Listo? Listo, bro. Pero sí, sé que sí, creo que quedan como 15 días del corte. Pero sí, como para que quedaran equilibrados la cantidad de talleres en esta asignatura en particular. En otras ya se van a dar cuenta más por el tema, los divido por tema. ¿Vale? Listo. Entonces, pues nada, cualquier cosa me escriben. Nos vemos en 15 días, ¿vale? Ok. Bueno, hasta luego, profe. Listo, profe, que tenga buen día. Vale, Dios los bendiga. Sayonara.